La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa de estudio bíblico, en el que usted tendrá la oportunidad de conocer la palabra de Dios de manera personal. Gracias por el privilegio que nos brinda al estar junto a nosotros a través de las ondas de esta emisora amiga. Bienvenida o bienvenido al estudio bíblico de hoy. Continuando con la serie que lleva por título Gálatas, la carta magna de emancipación de la Iglesia, hoy nos corresponde incursionar en la táctica de los falsos maestros para ganar adeptos a su falsa enseñanza. Una de las tácticas predilectas de los falsos maestros es sembrar cizaña en los trigales. Con esto quiero decir que normalmente los falsos maestros no ganan adeptos a sus falsas doctrinas entre la gente que no tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios. Ganan adeptos entre la gente que conoce un poco de la palabra de Dios, pero no mucho como para detectar los errores de su falsa enseñanza. Si usted hace una investigación de los antecedentes de los miembros de las sectas falsas de hoy en día, encontrará que un buen porcentaje de ellos estaban bien encaminados doctrinalmente hablando cuando fueron abordados por algún falso maestro quien les arrastró a la secta falsa. Cuando digo que estaban bien encaminados doctrinalmente hablando, no digo que necesariamente ya eran creyentes, pero aparentaban estar dando pasos en esa dirección. Otros probablemente ya eran creyentes, pero al igual que los Gálatas de antaño, se dejaron fascinar por alguna falsa doctrina y fueron arrastrados en el error. Esto se hace muy evidente en el pasaje bíblico que tenemos para el estudio de hoy. Se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 4, versículos 12 a 20. Allí tenemos el ruego del apóstol, el relato del apóstol, el reclamo del apóstol, la reflexión del apóstol y el reto del apóstol. Consideremos en primer punto el ruego del apóstol. Gálatas 4:12 en su primera parte dice: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Note que Pablo está hablando a los hermanos, los creyentes gálatas. Antes de ser creyente, Pablo era un connotado fariseo, celoso cumplidor de la ley de Moisés. Pero cuando recibió a Cristo en su corazón como Salvador, Pablo comprendió que estaba libre de la ley de Moisés y dejó de ser cumplidor de la ley de Moisés. Pablo está rogando a los hermanos de Galacia que imiten su ejemplo. Los creyentes judíos de Galacia no deberían, por tanto, volver a esclavizarse a la ley de Moisés. Los creyentes gentiles de Galacia tampoco deberían comenzar a esclavizarse a la ley de Moisés. Esto es lo que está rogando Pablo. Antes de salir de este punto, quiero dejar muy en claro que estar libre de la ley de Moisés no significa que los creyentes podemos romper todos los mandamientos del Decálogo y que nada va a pasar. Recuerde que el creyente está libre de la ley de Moisés, pero está sujeto a la ley de Cristo. Esta sujeción no es por obligación, como demandaba la ley de Moisés, sino que es una sujeción por amor, en respuesta a quien nos amó primero. En la ley de Moisés se repiten, por ejemplo, 9 de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. El único mandamiento de la ley de Moisés que no se repite en la ley de Cristo es el cuarto, aquel que tiene que ver con guardar el séptimo día como día de reposo. En segundo lugar, tenemos el relato del apóstol. Gálatas 4:12 en su segunda parte hasta el versículo 14 dice: Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía
en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Presintiendo que a lo mejor los creyentes gálatas podrían estar pensando que Pablo estaba molesto con ellos y que por eso les escribe esta carta severa, Pablo afirma que los creyentes gálatas no le han causado ningún agravio. La severidad de la carta no tiene nada que ver con agravios que los creyentes gálatas podrían haber causado a Pablo. Todo lo contrario. La experiencia de Pablo entre los gálatas fue muy grata. Pablo hace reminiscencia del tiempo entre los gálatas. Pablo llegó a ellos a causa de una enfermedad del cuerpo. Observe cómo Dios usa las circunstancias para cumplir con sus propósitos. Pablo no tenía entre sus planes visitar Galacia, pero durante su primer viaje misionero, cuando estaban en Perge de Panfilia, se enfermó, y eso le hizo alterar su plan yendo a Antioquía de Pisidia, la primera ciudad de la región de Galacia. Una vez allí, Pablo aprovechó de su estadía por enfermedad para predicar el Evangelio. Si usted está ocupado en la obra del Señor y sucede algo fuera de su control, no se alarme. Es Dios quien está guiando sus pasos para cumplir con su voluntad soberana. No resista a Dios. Sométase a lo que la circunstancia determina y hallará gran bendición, como sucedió con Pablo. A pesar de su enfermedad en el cuerpo, los gálatas recibieron a Pablo de lo mejor. Muchos llegaron a recibir a Cristo como Salvador. La presencia de Pablo entre los gálatas fue considerada por ellos como la presencia de un ángel de Dios, como si Cristo Jesús mismo hubiera estado entre ellos. Así que los creyentes gálatas no habían dado motivo alguno a Pablo para que se sintiera ofendido o agraviado. En tercer lugar, tenemos el reclamo del apóstol. Gálatas 4, 15 y 16 dice: ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Algo lamentable había pasado con los creyentes gálatas. Pablo está haciendo un reclamo. Antes estaban tan bien con Pablo que estaban dispuestos a todo, con tal que Pablo se sienta bien entre ellos. Estaban dispuestos inclusive a sacarse los ojos para dárselos. Esto significa que estaban dispuestos a cualquier cosa. La referencia a los ojos en esta frase ha llevado a algunos a concluir que la enfermedad que padecía Pablo tenía que ver con los ojos. Bien podría ser, aunque también podría haber sido cualquier otra enfermedad. Pero ahora Pablo reconoció que los gálatas le estaban viendo como a un enemigo. Por eso es que preguntó a los gálatas: ¿el haberles dicho la verdad es motivo para que ustedes me vean como si fuera su enemigo? Los gálatas estaban siendo ingratos y desleales con aquel que les trajo la luz admirable de la salvación en Cristo. Cuidado con imitar esta conducta, amable oyente. ¿Quién le trajo a usted el mensaje de salvación? ¿Ha sido usted grato con él? ¿O se ha vuelto enemigo de él? ¿O simplemente le ha ignorado? No repita el error de los gálatas en su propia experiencia cristiana. Pero queda flotando en el ambiente una pregunta. ¿Qué es lo que les hizo cambiar tanto a los gálatas? Ah, amigo oyente, fue la mano malévola de los falsos maestros llamados judaizantes. Estos individuos que enseñaban que para ser verdaderamente salvos, los creyentes gálatas, además de recibir a Cristo por la fe como su Salvador, necesitaban circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Veamos qué es lo que dice Pablo sobre estos caballeros. Consideremos, por tanto, en cuarto lugar, la reflexión del apóstol. Gálatas 4, 17 a 18 dice: Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo está desenmascarando a los falsos maestros judaizantes. Cuando estos falsos maestros llegaron a Galacia, mostraron gran amor por los creyentes gálatas, pero no era un amor sincero. Era un amor interesado. Era un amor que pretendía que los gálatas